Abu Bakr al-Baghdadi durmió durante años con un chaleco explosivo puesto. Era el plan de escape más desesperado que un líder terrorista haya tenido jamás. Baghdadi construyó el califato más brutal del siglo XXI, ganándose cientos de enemigos por el camino. En su momento de mayor poder, gobernaba sobre 8 millones de personas y financiaba su imperio con petróleo robado, secuestros y extorsión. Pero cada ciudad que conquistaba, cada ejecución que ordenaba grabar en vídeo y cada atentado que inspiraba en Europa lo iba subiendo en la lista de hombres peligrosos de la CIA. Para sobrevivir, eliminó toda huella, no usaba teléfonos, solo viajaba de noche y se disfrazaba de pastor para cruzar fronteras entre Siria e Irak. Su círculo de confianza se redujo a un puñado de hombres que sabían que una sola llamada interceptada significaba la muerte de todos, y a finales de 2019 casi todos los que alguna vez lo protegieron estaban muertos o capturados, y cada uno de ellos, antes de morir, había soltado algún dato, alguna coordenada o algún nombre. La inteligencia estadounidense descubrió que se escondía en el noroeste de Siria. El problema era llegar hasta él. Los helicópteros tendrían que atravesar espacio aéreo controlado por Rusia y Turquía, dos países que no colaboraban con Estados Unidos casi en nada, pero esta vez sí lo hicieron. Eso da una idea de cuánto querían que Baghdadi desapareciera. Una noche, los helicópteros de las fuerzas especiales aterrizaron junto a un pequeño recinto. Los soldados entraron, pero Baghdadi no intentó luchar. Corrió hacia un túnel subterráneo llevando consigo a 2 niños para usarlos como escudos humanos. Los perros militares lo persiguieron en la oscuridad hasta el final del túnel que no tenía salida. Estaba atrapado, rodeado y sin margen. Y entonces activó el chaleco con el que había dormido durante años. La explosión lo mató junto a los 2 jóvenes que llevaba consigo. El hombre que había ordenado la muerte de miles eligió su propio final y se llevó a 2 inocentes con él. Abu Nidal fue considerado el militante palestino más peligroso del mundo durante 2 décadas, pero su muerte no fue obra de ningún servicio de inteligencia occidental. Lo que le ocurrió fue mucho más turbio, y hasta hoy nadie puede confirmar exactamente cómo sucedió. Su red ejecutó asesinatos, secuestros de aviones y atentados con bomba en más de 20 países. Se calcula que sus operaciones mataron o hirieron a unas 900 personas entre 1974 y 1992. Atacó aeropuertos en Roma y Viena, intentó asesinar al embajador israelí en Londres y liquidó a disidentes palestinos que consideraba traidores. Su brutalidad era tan extrema que incluso la Organización para la Liberación de Palestina lo condenó a muerte en ausencia, pero cada ataque que ordenaba cerraba una puerta. Los países que lo habían protegido empezaron a expulsarlo uno por uno. Siria lo echó, Libia lo echó, Egipto lo rechazó. Para el año 2002, el hombre más temido del terrorismo palestino vivía en un apartamento de Bagdad, dependiendo exclusivamente de la protección de Saddam Hussein, y esa protección tenía fecha de caducidad. En agosto de 2002, agentes de inteligencia iraquí se presentaron en su apartamento. Lo que ocurrió después tiene al menos 4 versiones distintas, y ninguna se ha podido verificar completamente. La versión oficial iraquí dijo que Abu Nidal pidió un momento para cambiarse de ropa, entró en su dormitorio y se disparó a sí mismo. Un diario palestino publicó que en realidad tenía múltiples heridas de bala, lo cual hacía imposible un suicidio. Fuentes palestinas aseguraron que Saddam Hussein había ordenado su ejecución directa porque temía que Abu Nidal negociara con los estadounidenses antes de la invasión, y una revista reveló otra versión. Los agentes iraquíes encontraron documentos secretos sobre un posible ataque norteamericano. Estalló un tiroteo y Abu Nidal murió en el caos. Años después surgió otra teoría, que lo estaban interrogando como espía de Kuwait y Egipto, y por extensión de Estados Unidos. Lo único confirmado es que entró vivo en esa habitación y no salió con vida. Todo lo demás sigue enterrado bajo capas de mentiras, que a nadie le conviene desenterrar. Ayman al-Zawahiri. Durante más de 20 años, cada vez que el mundo creía que Ayman al-Zawahiri estaba muerto, aparecía un nuevo vídeo suyo. Sobrevivió a bombardeos en Pakistán y Afganistán. Escapó de operaciones que mataron a docenas de personas a su alrededor. Parecía imposible de eliminar, pero su muerte, cuando finalmente llegó, fue tan quirúrgica que ni siquiera dañó la casa donde estaba. Zawahiri fue el cerebro estratégico detrás de Osama Bin Laden. Fue pieza clave en la planificación de los atentados
atentados del 11 de septiembre. Cuando Bin Laden murió en 2011, él asumió el liderazgo de Al-Qaeda y mantuvo la organización operativa desde la clandestinidad durante otra década. Cada año que pasaba libre era una humillación para la inteligencia estadounidense. A principios de 2022 descubrieron algo inesperado. Zawahiri no estaba escondido en una cueva ni en una zona tribal remota. Vivía en una casa del barrio de Sherpur, en Kabul, uno de los vecindarios más ricos de la capital afgana. Durante meses, agencias norteamericanas monitorizaron cada movimiento de la casa y detectaron un patrón. Cada mañana, Zawahiri salía a su balcón. La información llegó hasta la Casa Blanca. El presidente Joe Biden debatió durante semanas si autorizar el ataque. El riesgo era enorme. Una zona residencial densamente poblada, civiles en las casas contiguas, la posibilidad de un error catastrófico. Pero había un arma diseñada exactamente para este tipo de situación. El misil Hellfire R-9X, apodado la Hinsu voladora. No explota, no libera metralla convencional, mata mediante impacto directo y unas cuchillas metálicas que se desplegan en el momento del impacto, diseñadas para destruir al objetivo sin afectar la estructura del edificio. Al amanecer del 31 de julio de 2022, un dron de la Agencia Central de Inteligencia disparó 2 de estos misiles contra el balcón donde Zawahiri, de 71 años, estaba de pie. Las cuchillas lo alcanzaron con una precisión absoluta, muriendo en el acto. Nadie más en la casa resultó herido. Abu Musab al-Zarqawi no solo mataba, grababa las ejecuciones en vídeo y las distribuía por internet. Decapitó rehenes personalmente frente a la cámara. Organizó atentados suicidas que destruyeron mercados, mezquitas y embajadas. El gobierno de Estados Unidos puso una recompensa de $25 millones por su cabeza. Incluso dentro de Al-Qaeda, algunos líderes le pidieron que moderara su brutalidad contra los musulmanes chiíes porque estaba dañando la causa. Zarqawi los ignoró. Y con cada decapitación filmada, con cada mercado destrozado, la red de personas dispuestas a delatarlo se hacía más grande. La pista final llegó de Jordania. Un miembro capturado de su red reveló información que condujo hasta una casa cerca de Baquba, en Irak. La inteligencia estadounidense vigiló la ubicación y confirmó que Zarqawi había entrado. 2 cazas F-16 lanzaron 2 bombas guiadas de 225 kilos cada una. El edificio quedó reducido a escombros, pero Zarqawi no murió al instante. Cuando las tropas norteamericanas e iraquíes revisaron los restos, lo encontraron vivo, gravemente herido pero consciente. Testigos dijeron que intentó moverse e incluso trató de bajarse de una camilla antes de que los soldados lo inmovilizaran. La autopsia reveló una herida masiva en el pecho y daño severo por la onda expansiva en los pulmones. Los médicos estimaron que pudo haber tardado cerca de 1 hora en morir. Un testigo iraquí afirmó que soldados estadounidenses lo golpearon mientras agonizaba. El ejército norteamericano lo negó, asegurando que los sanitarios intentaron mantenerlo con vida. Anwar al-Awlaki nació en Nuevo México, hablaba inglés perfecto, entendía internet mejor que cualquier otro líder de Al-Qaeda y sabía exactamente cómo radicalizar a jóvenes occidentales a través de sermones en línea que Osama Bin Laden jamás habría podido producir. Eso lo convirtió en el terrorista más peligroso que Al-Qaeda había reclutado en su historia y también en el primer ciudadano estadounidense aprobado oficialmente para ser asesinado por su propio gobierno. El presidente Barack Obama autorizó personalmente su eliminación. La decisión fue histórica y enormemente controvertida. Críticos legales argumentaron que matar a un ciudadano norteamericano sin juicio previo violaba la Constitución, pero la orden se mantuvo. El problema fue ejecutarla. Lo intentaron con un dron, sobrevivió. Lo intentaron con bombardeos aéreos en Yemen, sobrevivió otra vez. Cada ataque fallido le daba más tiempo y más influencia. Cada día que seguía vivo era una victoria propagandística para Al-Qaeda. La mañana del 30 de septiembre de 2011, al-Awlaki y su grupo se detuvieron a desayunar en una zona remota de Yemen. Un dron estadounidense detectó su convoy. Uno de los vehículos intentó escapar, pero los misiles Hellfire impactaron antes de que pudiera alejarse. Al-Awlaki murió en el acto. 2 semanas después, otro ataque con dron mató a su hijo de 16 años, Abdul Rahman, que había viajado a Yemen buscando a su padre.
Velupillai Prabhakaran fundó los Tigres Tamiles e inventó el uso sistemático de terroristas suicidas con chaleco explosivo. Asesinó primeros ministros, libró una guerra de 25 años contra el gobierno de Sri Lanka y controló vastos territorios en el norte de la isla con un ejército que incluía unidades navales y aéreas propias. Sus hombres tenían órdenes de destruir su cuerpo si moría, para que el enemigo nunca pudiera exhibirlo como trofeo. Para mayo de 2009, el ejército de Sri Lanka lo había acorralado junto a sus últimos combatientes en las orillas de la laguna de Nandikadal. No quedaba territorio, no quedaba ejército, no quedaba escapatoria. Al amanecer del 19 de mayo, las tropas avanzaron entre los manglares. Durante 2 horas combatieron contra Prabhakaran y unos 30 guardaespaldas. Cuando el tiroteo terminó, todos estaban muertos. Entre los cadáveres encontraron a un hombre con una placa de identificación marcada con el número 001. Llevaba 2 pistolas, un rifle con mira telescópica, un teléfono satelital y medicamentos para la diabetes. Era Prabhakaran. Su cuerpo fue exhibido en televisión nacional, pero la causa exacta de su muerte nunca se esclareció. Algunos testigos aseguraron que fue capturado vivo y ejecutado a quemarropa, señalando una herida en la cabeza visible en el cadáver. Otros dijeron que se suicidó antes de permitir que lo capturasen. Su hijo de 12 años, Balachandran, fue fotografiado vivo en custodia militar, sentado en un búnker. Minutos después, estaba muerto. Abbas al-Musawi. Israel originalmente no planeaba matar a Abbas al-Musawi, secretario general de Hezbollah. Planeaba secuestrarlo. La operación se llamaba Hora Nocturna y el objetivo era usarlo como moneda de cambio en un intercambio de prisioneros. Pero el día elegido, al-Musawi estaba rodeado por una multitud demasiado grande. El secuestro era imposible. El jefe de inteligencia militar recomendó cambiar a un ataque directo. El jefe del Estado Mayor presionó al ministro de Defensa diciendo que no habría otra oportunidad. La autorización llegó. La tarde del 16 de febrero de 1992, al-Musawi viajaba en un convoy de 3 coches por el sur del Líbano. Iba con su esposa, su hijo de 5 años y sus guardaespaldas. 2 helicópteros Apache israelíes esperaban cerca de la frontera. Los pilotos no sabían quién era el objetivo. Cuando los coches aparecieron, los misiles Hellfire impactaron. Los vehículos quedaron completamente destruidos. Un portavoz de Hezbollah declaró que al-Musawi y su familia ardieron vivos dentro del coche. Algunos oficiales israelíes habían advertido que eliminarlo no debilitaría a Hezbollah, sino que lo fortalecería. Tenían razón. En represalia, la Yihad Islámica bombardeó la embajada israelí en Buenos Aires, matando a 29 civiles. 2 años después, el mismo grupo ejecutó el atentado contra la mutual judía Amia en la misma ciudad, matando a 85 personas más. Osama Bin Laden. Durante casi una década después del 11 de septiembre, el hombre más buscado del planeta vivió escondido en un recinto amurallado a menos de 2 kilómetros de la principal academia militar de Pakistán, el país que supuestamente era aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Bin Laden no usaba teléfono ni internet, se comunicaba mediante mensajeros de confianza. Uno de esos mensajeros fue el error que lo delató. La inteligencia estadounidense rastreó a un correo conocido durante años hasta que lo localizaron entrando repetidamente en un recinto de Abbottabad con muros de casi 4 metros y alambre de espino. El presidente Barack Obama autorizó la operación, bautizada como Lanza de Neptuno. Poco después de la 1 de la madrugada del 2 de mayo de 2011, helicópteros que transportaban al equipo 6 de los SEAL de la Armada despegaron desde Afganistán. Uno de los helicópteros sufrió un fallo mecánico al aterrizar y quedó inutilizado, pero los operadores continuaron. Entraron en la casa de 3 pisos y avanzaron habitación por habitación. En el piso superior, Bin Laden se asomó por el marco de una puerta. Un SEAL le disparó 2 tiros silenciados en la cabeza desde unos 3 metros. Cuando los demás entraron, el cuerpo aún se movía. 2 operadores le dispararon múltiples veces en el pecho para asegurarse de que estaba muerto. Su cuerpo fue trasladado a Afganistán para identificación y enterrado en el mar en menos de 24 horas. Khalid Sheikh Mohammed. Su final llegó después de una persecución silenciosa que llevaba más de una década cerrándose a su alrededor. Durante años, Khalid Sheikh Mohammed fue el arquitecto invisible del terrorismo global.
Fue el principal planificador de los atentados del 11 de septiembre y el hombre que transformó una red dispersa de militantes en una operación capaz de golpear el corazón de Estados Unidos. Cada plan que diseñaba ampliaba su reputación dentro de Al-Qaeda y cada ataque que inspiraba hacía que los servicios de inteligencia dedicaran más recursos a encontrarlo. Después del 11 de septiembre se convirtió en uno de los hombres más buscados del planeta. Sabía que la captura significaba algo peor que la muerte, por eso cambió constantemente de escondite, utilizó identidades falsas y evitó cualquier comunicación que pudiera ser interceptada. Pero cada movimiento para desaparecer generaba nuevas pistas. Cada contacto necesario para sobrevivir dejaba una pequeña grieta en su anonimato. Durante meses, la inteligencia estadounidense fue cerrando el cerco. Informantes, seguimientos y análisis de comunicaciones fueron revelando un patrón que apuntaba a una casa en la ciudad pakistaní de Rawalpindi. El lugar parecía discreto, un refugio más en una red de escondites, pero la vigilancia confirmó lo que buscaban. En la madrugada del 1 de marzo de 2003, fuerzas especiales pakistaníes irrumpieron en el edificio. Khalid Sheikh Mohammed intentó resistirse, pero estaba rodeado y sin salida. Fue capturado vivo dentro de la casa que había elegido como refugio final. Después de su captura, fue trasladado a prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia, donde fue sometido a interrogatorios extremos, incluido el método conocido como waterboarding. Años más tarde, fue enviado al centro de detención de Guantánamo, donde su proceso judicial militar lleva años retrasándose por disputas legales sobre tortura, pruebas y procedimiento. Según sus entes oficiales, sigue vivo, pero para muchos analistas, su vida terminó la noche en que aquella puerta fue derribada. Abdullah Yusuf Azzam durante años predicó que morir en combate era el destino más honorable posible, pero su propia muerte no llegó en una batalla, llegó de forma repentina en una calle oscura y hasta hoy nadie ha podido demostrar quién decidió que debía desaparecer. Abdullah Yusuf Azzam fue uno de los hombres que sentó las bases del movimiento yihadista moderno. Durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, se convirtió en el principal reclutador de combatientes extranjeros, convenciendo a miles de jóvenes de viajar al frente. Entre quienes escucharon sus discursos estaba un joven saudí llamado Osama Bin Laden. A medida que su influencia crecía, también lo hacía el número de enemigos. Dentro del propio movimiento comenzaron a surgir disputas sobre el futuro de la yihad después de Afganistán. Algunos querían continuar la lucha global, otros creían que el conflicto debía centrarse en territorios específicos. Azzam se encontraba en medio de esas tensiones. Las diferencias ideológicas empezaron a convertirse en amenazas reales. Su posición incomodaba a distintos grupos armados, a servicios de inteligencia regionales y a facciones internas que querían controlar el movimiento que él mismo había ayudado a crear. Cada sermón público aumentaba su visibilidad y cada aparición hacía más fácil localizarlo. La tarde del 24 de noviembre de 1989, Azzam salió de su casa en Peshawar junto a dos de sus hijos para dirigirse a la mezquita donde iba a dar su sermón semanal. Cuando su coche pasó por una calle estrecha, una bomba colocada junto al camino explotó con enorme potencia. La explosión destruyó el vehículo y mató a Abdullah Yusuf Azzam y a sus dos hijos en el acto. Nadie ha podido demostrar quién colocó la bomba y hasta hoy su muerte sigue envuelta en sospechas que apuntan en demasiadas direcciones distintas. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.